y de cómo la agencia tributaria no es nada más que una mafia con un pequeño maquillaje de legalidad que destruye la vida de la gente. Hoy tenemos que empezar con una de estas noticias, que además es una noticia que efectivamente, vamos, esto ni lo van a comentar en tertulias de radio, ni en tertulias de televisión, ni en prensa escrita, ni cosa parecida. En España hay una señora que se llama Paloma Alonso. Esta pobre mujer, porque realmente es una desdichada, en un momento determinado se encontró con el impuesto de sucesiones. Para que ustedes lo sepan, porque claro, la gente que vive en Estados Unidos esto ni lo puede imaginar, no se puede imaginar un grado de vileza como ese. En Estados Unidos una persona se muere y deja a sus hijos 7 millones de dólares y los hijos no tienen que pagar un solo céntimo por los 7 millones de dólares que le ha dejado su padre. A partir de los 7 millones de dólares pagan algo, pero muy poquito, muy poquito. Bien, en España tu pobre padre se muere y te deja un apartamento de mala muerte, una posesión escasa y Hacienda se lleva casi todo. ¿Por qué? Porque necesitan robar para mantener el sistema. Así de claro, no le busquen otras explicaciones de pensiones, educación, etcétera, porque eso es mentira. Y cualquiera que lo estudia sabe que es mentira y es una sucia y miserable mentira. Se roba a los contribuyentes para mantener un sistema ladrón que favorece a las castas privilegiadas por arriba y a las castas subvencionadas, clientelares y electoralistas por abajo. Y eso lo paga sobre todo la clase media. En un momento determinado, la pobre Paloma, en vez de poderse alegrar porque recibe una herencia, se encuentra con que Hacienda va a por ella. Y como Hacienda hace unos cálculos que, vamos, los que le hizo el gran capitán a Fernando el Católico son el colmo de la transparencia y la buena aritmética, pues a esta pobre mujer le reclaman 1.300.000 euros más intereses. Esto es algo para echarse a temblar, pero efectivamente es así. Como además las deudas con Hacienda se supone que en principio tendrían en algún momento que caducar, como todas las deudas. Ustedes tienen unas deudas y llega un momento en que esas deudas caducan. Las de Hacienda son eternas. O sea, nadie sabe cuándo caducan las deudas con Hacienda. Parece que son las únicas deudas que no tienen caducidad, lo cual, dicho sea de paso, choca totalmente con principios elementales del derecho. O sea, las únicas deudas que no prescriben son las deudas de Hacienda y si prescriben nadie te sabe aclarar cuándo prescriben. Bueno, pues recuerden ustedes a esos miserables inspectores de Hacienda que extorsionaban a unas pobres prostitutas, les contamos la historia, y que en un momento determinado las amenazan con que si no hacen lo que ellos quieren, les van a montar una inspección que ya toda su vida van a estar embargadas, no se van a poder comprar una vivienda, nada en absoluto. En el caso de la pobre Paloma, lleva 15 años con la vida secuestrada, no solo por una ley inicua, sino por una serie de canallas que encima cobran del dinero que arrancan a los contribuyentes y que están en la agencia tributaria. Esto ya es bastante grave, es decir, que de pronto decidan que acaban con 15 años de tu vida, porque en un momento determinado la agencia tributaria decidió que efectivamente pues va a cambiar el criterio de cómo percibe los impuestos. Esto lo hacen cada 2 por 3 y por supuesto siempre para exprimir más al contribuyente. Que además en España el fruto del trabajo de tus padres se lo queda Hacienda, te lo roba la agencia tributaria para mantener un sistema basado en el latrocinio casi universal. Digo casi porque hay gente a la que no le roba, por el contrario les da mucho. Bueno, esto es criminal. Pero para terminar ya de unir, como dicen los británicos, a la herida el insulto, ahora resulta que Paloma, que lleva 15 años pasándolas de Caín, una década y media sufriendo por culpa de los sicarios de Hacienda y por una ley que se dedica a robar a la gente el fruto de su trabajo para que no se lo pueda dejar ni a sus hijos. Hay que ser criminal, canalla y socialista para esto, pero esto lo ha impulsado también gobiernos de derechas en España. Bueno, pues resulta que a Paloma se le ocurre que como tiene un niño de 2 años, va a pedir una beca de comedor.
Esto es normal, la beca de comedor, además en España se concede sobre todo a gente que son inmigrantes, que tienen bajos ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. En muchos casos, gente que puede que tengan hasta ingresos superiores a los españoles, pero como los tienen, por eso que aquí en el sur de la Florida se llama por la izquierda, es decir, de manera ilegal, de manera oculta, de manera negra, pues evidentemente reciben, no contribuyen en absoluto a las cargas que el Estado arroja de manera tiránica sobre los contribuyentes, pero se llevan la parte del león de esas cargas. Entonces va Paloma Alonso, pobre mujer a la que le han deshecho la vida y seguramente se la van a deshacer hasta que abandone este valle de lágrimas, y se le ocurre pedir una beca de comedor. ¿Y qué le dicen? Que ni lo sueñe, que no va a recibir una beca de comedor porque tiene una deuda con Hacienda. Bueno, pues saquen ustedes las conclusiones, pero ese es el sistema en el que se vive en España. De esto no le van a hablar en los medios, porque todos los medios están deseando, primero, los que están al frente, no tener problemas con Hacienda. Y en ese sentido, clarísimo. Y segundo, por si eso fuera poco, que cuando llegan las campañas de publicidad de Hacienda para robar a los ciudadanos, ellos tengan una parte de esa publicidad. Esta es la realidad. Pero el sistema es muy claro, es muy claro. Y ustedes no pueden cerrar los ojos. Es un sistema que vive sobre la base de robar a los ciudadanos, de robar y de endeudarlos. Los roban mediante leyes inicuas que hacen que la mayoría de lo que gana un ciudadano, aunque haya pagado en su día, el padre de esta señora, de Paloma Alonso, pagaría la vivienda, pagaría el impuesto de transmisiones, pagaría todos los años la contribución. Es igual. Ese valor todavía le van a robar más a sus hijos. De manera que, en primer lugar, el sistema vive para robar. Y vive para robar porque hay unos privilegios en la parte de arriba que hay que mantener y son muy caros, y además cada vez se coloca a más gente ahí. Y como se ve que hay una crisis económica en ciernes, todavía colocamos a más, luego tenemos que robar más. Y para mantenernos en el poder, que además todavía nos aferramos más a él, porque la crisis económica se ve venir y quién nos va a dar trabajo a nosotros que no sabemos hacer la O con un canuto, lamer anos muy bien, pero hacer la O con un canuto fatal, aunque sean las dos cosas redondas al final. Entonces, pues tenemos que gastar también abajo para que haya gente que nos siga votando. Nos da igual que hayan venido de donde sea, pero que nos voten. Y en medio hay esa pequeña clase media a la que cada vez se empobrece más, que cada vez se proletariza más y a la que cada vez roban más, porque es el único sitio del que se puede robar. ¿Y qué sucede si de pronto esa pobre clase media no puede? Es decir, te dejan una vivienda, que es una vivienda, en fin, media-baja, como en el caso de esta pobre mujer, y resulta que entre la nueva interpretación de la agencia tributaria no sé qué, de pronto llega el inspector y dice que me debe usted más de 1,4 millones de euros. Pero ¿cómo va a ser? Pero si es que la vivienda no vale eso. ¿Cómo voy a pagar yo esos impuestos? Mira, tú te callas, bonita, porque de momento te vamos a embargar todo. Y tú en 15 años que llevas es que no puedes cobrar nada, porque te lo embargamos todo. O sea, ni se te ocurra comprar nada y tal, porque lo primero que compras, llegamos allí como buitres y te lo quitamos. Y además nos traes sin cuidado si no puedes pagar o no. Que se corra la voz de que esto se lo hacemos a cualquiera. Por ejemplo, cogemos a una pobre prostituta y le decimos, o ahora mismo dices del dueño de este local qué es lo que nosotros decimos o te deshacemos la vida igual. Bueno, pero esto es un crimen, sí, lo será. Pero como sabe que son impunes, siguen perpetrando el crimen de manera sistemática y encima cobrando bonus por perpetrar. Bueno, pero esta pobre mujer alguna ventaja tendrá, porque claro, si le quitan todo lo que se puede quitar, si va a estar embargada toda su vida, si ya lleva 15 años que se los ha arruinado la agencia tributaria, algo le darán, ¿no? El niño tendrá derecho, puesto que la madre tiene esta cuantía de ingresos pues paupérrimos, tendrá derecho a una beca de comedor. No, señor. El niño no viene de Senegal, el niño no viene de Marruecos. El niño no viene del otro lado del océano. El niño es un niño español y normal, no tiene derecho a nada. Y más con su madre, que además la agencia tributaria dice que debe mucho dinero, que se va acumulando porque cada año tiene más intereses y la deuda se hace mayor. Esto es un Estado criminal.
Ustedes a lo mejor considerarán que esto es normal. Habrá incluso algún imbécil que dirá que pague lo que debe, que pague lo que debe. Y es para decir, mira, aquí queríamos saber quién era el más tonto y ya ha quedado de manifiesto quién es. Esto es algo absolutamente criminal. Lo van a escuchar ustedes. Pero sobre todo, dense cuenta de lo que es esta situación. Y vean ustedes la realidad del sistema. Porque esto no se lo van a contar los medios de comunicación, se lo van a ocultar, pero no se lo van a contar. Y ustedes son precisamente los que pagan esta situación. Ustedes son las víctimas de esta situación. Ustedes son los que aportan su trabajo y su sangre y su sudor y su desgracia para mantener este sistema. Pues nada, llega el niño a casa, abro la mochila para sacar las cosas y encuentro que hay una carta. Entonces ya veo que es la resolución de lo de la ayuda de comedor. El momento que lo leo y veo que me la han denegado inicialmente por tener deudas tributarias, es decir, que hasta que no acredite esta corriente de pago, no tengo derecho a ello. Pues mi indignación fue enorme. Es decir, que es que dices, ¿cómo hasta qué punto estás perseguida como una delincuente y encima ya hasta para una cosa del niño ajena tomen en cuenta hasta estas circunstancias? Es decir, que es que me dio muchísima rabia. Es decir, no puedes comprender qué culpa tiene el niño con esto otro. No, me parece muy triste que ya es bastante sufrir de impuestos como para tener que estar afectado en el día a día en todas nuestras actuaciones y que tenga encima que el niño está pagando por esto. No estoy por ir a servicios sociales también a recurrirlo, a ver qué pasa. No me parece nada justo porque primero yo creo que sí que reúno el baremo para entrar porque no tenemos rentas suficientes. Pero hay muchísimas otras personas que por otras etnias, por otras culturas y demás, todo el mundo accede a ello. Y yo solamente por esta circunstancia del impuesto de sucesiones, que no es una cosa que yo deba que no quiera pagar, es que realmente hay que también analizar cada circunstancia. Es decir, que es que soy insolvente total por vida. No tengo ingresos, no tengo medios de nada, y entonces que por solamente no tener ingresos de nada, ya el niño tiene derecho a comer. Que ahora ya solo faltaba que no le puede dar de comer y que los servicios sociales digan, esta mujer no le da de comer ni de una manera u otra y te le quito. Es decir, que es que hasta qué punto queremos llegar. Es decir, que es que no todos los casos son iguales y no a todas las personas se nos trata por igual. Es decir, cuanto más honrado y más justo y cumples con tus obligaciones dentro de tus posibilidades, te penalizan, porque a mí me están tratando como una pestada y como una delincuente. La situación con la que hemos empezado el programa clama al cielo. Es verdaderamente criminal. Se te encrespa la sangre pensando en ella. Y uno diría, bueno, pues, pero en fin, claro, tenemos unos servicios sociales en España, funciona todo en España. Bueno, farfolla. Eso es pura farfolla. En España hay situaciones absolutamente bochornosas porque el dinero que se roba a los contribuyentes va fundamentalmente a satisfacer no a esos contribuyentes, sino a las castas privilegiadas por arriba y a los pesebres electorales por abajo. La ONG Save the Children, es decir, Salvad a los niños, acaba de publicar el último informe sobre el riesgo de pobreza infantil en España y las cifras son de tercer mundo. Las cifras son pavorosas. En estos momentos, la pobreza infantil afecta a 1 de cada 3 niños en España. Y la tasa de riesgo de pobreza y exclusión en España afecta a más de 2 millones de menores, para ser exactos, a 2,25 millones aproximadamente. De modo que cuando les digan a ustedes que las carreteras, que las pensiones, etcétera, dense cuenta de que les mienten. No se engañen ustedes también. O sea, ni dejen que les engañen, ni se engañen. La realidad es que estamos en esta situación. Claro, eso sí, la pobreza infantil afecta a 1 de cada 3 niños en España. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión afecta a 2,2 millones de menores en España, pero no a los MENAs. Ustedes saben que los MENAs en Cataluña cobran más de 600 euros al mes, es decir, más que muchísimos pensionistas que hay en España,
Y además les pagan la educación y les pagan la asistencia médica y los tienen alojados gratis y les dan de comer gratis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso quién lo paga? Pues vosotros, queridos niños. ¿Quién lo va a pagar? Pues los que pagan siempre esto, que son las pobres, por cierto, cada vez más pobres y sufridas clases medias. Esta es la situación que hay, o sea, no sirve darle más vueltas. Y como ustedes comprenderán, pues yo sinceramente, no pienso votar a ningún partido político que no se comprometa a limpiar esos establos de augías que apestan a kilómetros, que es la agencia tributaria. Es decir, a mí un partido me convencerá para votarlo si efectivamente en su programa lleva una propuesta de un código de defensa de los contribuyentes, como existe, por ejemplo, en Estados Unidos, donde cualquier notificación que te llega del equivalente a la agencia tributaria, que es el IRS, lleva al mismo tiempo un documento explicándote cuáles son tus derechos. Y país donde, por ejemplo, está prohibido por ley que un inspector de Hacienda cobre un bonus, porque eso es convertir al inspector de Hacienda en un prevaricador. Y, por supuesto, la ley en Estados Unidos lo prohíbe expresamente, el cobro de bonus. En España, todo lo contrario, Montoro se los aumentaba. Claro, en fin, y pretende volver a la política. Será para seguir chupando sangre, porque si no, no se entiende. Yo, personalmente, no pienso votar a un solo partido. Ustedes hagan lo que quieran, piensen en lo que les parezca, el problema catalán, en fin, cualquier postura que tengan ustedes a mí me parece legítima y respetable, aunque no coincida en absoluto con la mía. Pero yo, personalmente, no voy a votar a un partido que no incluya entre sus propuestas la de un código de defensa del contribuyente frente a la agencia tributaria. La aprobación de una tabla de derechos del contribuyente que no puede pisar un esbirro de la agencia tributaria que encima cobra bonus para robarme más. Y esto para mí es muy claro. Pues yo tengo claro que si hay una institución que roba a los ciudadanos en estos momentos, no es ni la camorra, ni las mafias del este de Europa, vamos, ni siquiera todos los menas juntos, es la agencia tributaria. Y esto es algo que tiene que acabar. Y si esto no lo aborda ningún partido político, yo lamentablemente tengo que llegar a la conclusión de que o es que no se enteran, que todo puede ser, o que sinceramente están de acuerdo porque saben que es absolutamente indispensable un mecanismo de robo, expolio y extorsión de los ciudadanos para que ellos puedan seguir viviendo. Y entonces va a colaborar en esa labor su pastelera madre, desde luego no el que ahora se dirige a ustedes. Sin un código de derechos del contribuyente que se ejecute de manera puntual y meticulosa y que pueda llevar a la cárcel a un inspector de Hacienda, mi voto no lo va a tener nadie. Esto ya lo adelanto. Porque, entre otras cosas, estoy harto de ver abusos. Y no lo digo solamente por mí, que hace unas semanas 3 resoluciones judiciales seguidas me han dado la razón contra la agencia tributaria, dejando claro que efectivamente lo que hicieron era absolutamente ilegal. Cosa que vaya usted a saber si servirá de algo, porque me imagino que el bonus de todas formas lo habrá cobrado el inspector y no lo va a devolver, no van a sancionar a nadie, buscarán cómo me buscan las vueltas, valga la redundancia, por algún lado, etcétera, etcétera. Pero las sentencias judiciales están ahí. Bien, yo mientras no exista la protección del contribuyente frente al robo sistemáticamente perpetrado por los sicarios de la agencia tributaria, no pienso votar a ningún partido. Y votaré, eso sí, al partido que en un momento determinado, entre otras propuestas, tenga también la de evitar que a una pobre mujer que la dejó un piso su padre, la lleven haciendo la vida imposible desde hace 15 años y cuando pide una beca de comedor para una criatura de 2 años no se la concede. Porque claro, por delante están los menas, por delante están las pensiones impresionantes de los políticos, por delante está el dinero que Cristóbal Ricardo Montoro mandó a los golpistas de Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto eso está por delante también de más de la tercera parte de los niños en España que viven en la pobreza. No será porque el país no se endeude,
No será porque los españoles no paguen impuestos. No será porque no les vacíe los bolsillos la agencia tributaria. 1 de cada 3 niños. Se dice pronto, como para que se les llene luego la boca del Estado social de derecho, del Estado de bienestar y demás pamemas. ¡Ja! ¡Ja! Y en medio de toda esta situación, bueno, no solamente es que los ciudadanos no tienen defensa frente a la acción de la agencia tributaria, no tienen defensa frente a la pobreza y la miseria, todo lo contrario, esa agencia tributaria contribuye a precipitarlos con más rapidez en la proletarización, en la miseria, en la indigencia, sino que además, para terminar de arreglar, tampoco se defiende al ciudadano de la delincuencia, del terrorismo, ni de cosa que se le parezca.